ovejas. Me refiero a la iglesia que pastoreo. A los demás hermanos que son de otras congregaciones, pues un saludo afectuoso y qué bien que se estén conectando con nosotros. Esperamos que tanto los que estamos aquí, deseamos que sea de edificación esto que van a escuchar. Quiero comentarles que ya son 26 estudios que desde el 5 de mayo les he estado compartiendo a lo largo de estas semanas, 26 estudios. Cada estudio tiene su razón de ser y yo entiendo que en una primera ocasión que se escuche no se capta todo lo que se tiene que captar de la revelación de nuestro Dios. Y creo que debemos de entender que oír no es aprender, ni tampoco hablar es enseñar. Tiene que haber una combinación de esfuerzos de parte de quien escucha para entender la verdad y de parte de quien habla para poder explicar la verdad. Así que han sido 26 estudios y 25 predicaciones. No todas las he dado yo, mi hermano David Vivas Aguilar, él tomó una parte y estuvo compartiendo la palabra de Dios, también de mi parte, y en conjunto, pues entre estudios y enseñanzas ya son 51 porciones en audio y en video que tú puedes escuchar repetidas veces. Yo te animo a que las escuches. Si yo, siendo el que predico y el que enseño, las retomo para estar recordando todo lo que se da, todo lo que les di, es porque quiero afirmar esas verdades en mí, aunque yo las compartí, pero no significa que cada palabra de todos los estudios y las predicaciones las tengo aquí en mi mente. Es necesario volver a repasar y repasar y repasar. Una de las leyes del aprendizaje es la repetición. Y lo que estamos hablando no es asunto de cómo preparar un pastel. Estamos hablando de los pensamientos de Dios, estamos hablando de las profecías de Dios, estamos hablando de los planes eternos que Dios formuló antes que el mundo fuese para llevarlos a cabo una vez que le dio curso a la humanidad en este planeta Tierra tan precioso que Él creó. Entonces vamos a hacer una oración, como todas las ocasiones que nos reunimos, pidiéndole a nuestro Dios que Él sea en ti y sea en mí, que en ti abra el entendimiento para comprender su revelación y que la experiencia que tengas sea revelación para tu vida, no simplemente datos que llegan a la mente y como dicen los hijos cuando les hablan los papás, ajá, sí, ajá, ajá, sí, ajá. ¿Qué significa ajá, sí, ajá? Que te escucho como escucho llover, que cuando comienzas a hablar cierro las cortinas. Posiblemente no sea así en tu caso, pero es importante el pedirle al Señor que nos ayude de tu parte y de mi parte. Así que te invito a cerrar tus ojos para concentrarnos, no porque si no cierro mis ojos la oración no sirve. No, sí sirve, pero simplemente me concentro en quien debo de concentrarme. Padre, te damos las gracias en esta hora por permitirnos la dicha de poder nuevamente estar conectados, mis hermanos y yo, a través de este medio, Facebook. Gracias por las personas que lo idearon. Gracias por el servicio que hay para que mucha gente lo utilice, en nuestro caso, para difundir tu verdad. Y te pido, Señor, que seas con mis hermanos y conmigo. Pedimos tu bendición para este momento, para que sea un tiempo de edificación, la edificación de nuestra fe en tu verdad, que podamos percibir con claridad tus preciosos pensamientos que deben de estar presentes en nuestra mente y deben de normar nuestra conducta y nuestras creencias. Gracias, Padre. Alabado sea tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. No sé si algún día te has puesto a pensar qué sería la Biblia sin el libro de Apocalipsis. Mira, busca Judas, capítulo... No hay ningún capítulo en Judas. Solamente son 25 versículos
Mira, supongamos que la Biblia concluyera con lo que está en el versículo 24 y 25 de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia o la epístola. Dice así, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y hasta ahí se acabara la Biblia y encontraras después de la doxología que se dice ahí, la pasta. Ciertamente lo que leímos es maravilloso y podíamos penetrar en su pensamiento y encontrar riquezas en la verdad eterna de nuestro Dios. Pero una Biblia sin Apocalipsis es como si fuera una obra de teatro sin final. Supongamos que se abre el telón y comienza la obra, y la obra está emocionante y está emocionante y está emocionante, pero llega un momento en que se cierra el telón y no sabes cómo terminó la historia. Algo así sería, poniendo la comparación, nuestra Biblia sin el libro de Apocalipsis. En la Biblia encontramos pues que el escenario es el mundo, es la tierra. Los artistas, los participantes son los seres humanos. Y encontramos un argumento en la Biblia, historia, profecía, poesía, prosa, encontramos violencia, encontramos romance, encontramos drama, sufrimiento, gozo. Sí, hay muchas cosas que encontramos en la Biblia, pero si no tenemos el final, pues sería como una obra de teatro sin conclusión. Y yo no sé si estés de acuerdo conmigo, hermano, pero en la Biblia se encuentra el sentido y el propósito para la historia de la humanidad y del universo. Fuera de este maravilloso libro, yo no he encontrado nada que tenga coherencia y que se nos hable de un origen y se nos hable de un final y se nos hable de un propósito. Porque sí, la gente puede decir que la Tierra va a dejar de existir en tantos miles de años, ¿no? Sí, ahí está el fin. Y el inicio, pues en una explosión del Big Bang. Ajá, ¿y cuál es el propósito? La Biblia nos dice un propósito. Entonces, si acaso la Biblia no tuviese el libro de Apocalipsis, no podríamos distinguir el propósito mayor que engloba todos los demás propósitos que ha habido en el desarrollo de la historia de la humanidad. ¿Sabes cuál es el propósito mayor? El propósito cumbre del por qué se inició la humanidad allá en el jardín del Edén. ¿Sabes cuál es el propósito cumbre hacia dónde se dirige toda la historia? ¿Sabes cuál es ese? Te lo voy a mostrar. Mira en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 11. Dice aquí, mire. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este es el propósito cumbre hacia donde desembocan todos los propósitos secundarios para llegar a ese. ¿Era necesario la encarnación? Sí. ¿Era necesario la muerte de Jesucristo en la cruz? Sí. Propósitos maravillosos. Pero el cumbre es que el Hijo de Dios, Dios Hijo, tenga a su lado una compañera eterna, la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la unión de judíos y gentiles,
desde el día del Pentecostés en el año 30 y tantos de la era o 20 y tantos de la era cristiana hasta nuestros días o hasta el día que el Señor venga. Es el compuesto de todas las personas que han confesado que Jesucristo es el Señor y que confesando su nombre se han arrepentido de sus pecados, han corregido sus caminos y viven para agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vida entregada, siguiendo al Cordero, siguiendo a Jesucristo. Ellos son y serán los miembros de la iglesia de la esposa del Cordero. Entonces, todo desemboca hasta ese punto. Fíjate en qué otras cosas suceden ya. Todo está alrededor de ello. Y ya hay un nuevo planeta, hay una nueva tierra, un nuevo cielo, unas nuevas relaciones con Dios. Ahí está. En segundo lugar, nos perderíamos si no tuviésemos Apocalipsis. Nos perderíamos de ver lo que nuestro Señor Jesucristo haría con nuestro enemigo, el enemigo de la humanidad, el enemigo público número uno de la humanidad. Cuando se habla de enemigo público número uno, era una frase que usaban allá en Estados Unidos para designar a los maleantes que eran un dolor de cabeza para la sociedad y para la policía. Y les llamaban el enemigo público uno de la sociedad. En este caso, Satanás es el enemigo público uno de la humanidad. Y si no hubiese Apocalipsis, nos perderíamos de ver el final de ese ser perverso. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Mira estos 3 versículos que me encantan. Estos 3 versículos me fascinan. Yo no sé si a ti te gusta esto, ¿no? Pero a mí sí me gusta. Mira lo que dice ahí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿No te da gusto esto? Que nuestro Dios le permite por razones soberanas, santas y justas a ese personaje andar deambulando aquí por la tierra y haciendo la vida de cuadritos a la humanidad. Razones tiene nuestro Dios todopoderoso para ello. No es porque no haya cómo ponerle su alto a ese enemigo público número uno de la humanidad. Sí hay, ya vimos aquí un gran ángel, lo agarra y lo arroja al abismo y le pone el sello y ahí lo deja encerrado y después lo desata por un poco de tiempo. No te hagas bolas en andar pensando, pero ¿por qué lo desata? No te hagas bolas con esto. Yo te sugiero pues, pon atención a lo que te estoy diciendo. Si no tuviésemos Apocalipsis, no conoceríamos el fin de ese enemigo tuyo, de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, el que te ha hecho la vida de cuadritos, el que te hace sentir que la vida no tiene sentido, el que te hace sentir que Dios no escucha tus oraciones, el que te hace sentir que no tiene sentido seguir a Dios, que le va mejor a los impíos que a aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Llegará el momento en que ese ser que te ha hecho padecer recibirá su justo castigo. Y mira lo que dice en el versículo 10 del capítulo 20. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y mira cómo termina la historia del enemigo público uno de la humanidad. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿No dices amén? ¿No dices gloria a Dios? ¿No dices bendito sea, Señor, que todo está sujeto a ti y que tienes un plan y un programa para la humanidad y que tú a su tiempo harás las cosas conforme tu sabio designio? Y ese ser estará allá, eternamente pudriéndose en el lago de fuego. ¿Sabes qué es lo que yo le pido al Señor en cuanto al diablo? No le perdones nada, nada.
ni un solo pensamiento, sentimiento que merezca castigo, porque ha hecho tanto mal a la humanidad, ha hecho tanto mal a tu vida, a mi vida, a mi matrimonio en su momento, cuando antes que mi esposa falleciera, a mi familia, a mis amigos, a mi iglesia, a mi nación, a mi colonia, a mis vecinos. No, es un dolor de cabeza, pero hay como ponerle el alto con el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo destruye las obras del diablo. Bueno, si no tuviésemos Apocalipsis, no conoceríamos tampoco, no sabríamos nada acerca del juicio final de todos los hombres impíos de todas las edades. Desde que Caín se levantó contra su hermano y lo mató por envidioso, yo no sé si se arrepintió, yo no sé si él encontró perdón de sus pecados, porque hay perdón. Dios es perdonador, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero si Caín no se arrepintió, Caín estará en el juicio final. Mira lo que dice el capítulo 20, versículo 11 al final. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si no tuviésemos el libro de Apocalipsis, no tendríamos esta información que acabamos de leer, que a mí me llena el alma de saber que el Dios justo le dará su castigo a todos los hombres impíos que han hecho tanta injusticia, que han hecho que la gente sufra de una manera atroz. Hay historias que no podemos ni siquiera concebir cómo es que la maldad humana llega a esas expresiones, pero sí las hay. Pero esas personas, esa gente impía que se levantó en contra de su prójimo y que victimó a su esposa y la cacheteó y la bofeteó y la dejó tarada de tanto golpe, y a esos hijos que fueron afrentados por un borracho, por un padre mujeriego y jugador como Juan Charrasqueado, toda esa gente, si no se arrepiente, tendrá su justo juicio. Y allá en ese juicio final estará Hitler, si es que no se arrepintió. Estará Mussolini, si es que no se arrepintió. Estará Nerón, si es que no se arrepintió. Estará Atila, si es que no se arrepintió. Y estará Salinas de Gortari, si no se arrepiente. Y estará Peña Nieto, si no se arrepiente. Y estará Vicente Fox, si no se arrepiente. De toda la podredumbre que hicieron en nuestra nación y toda la corrupción que hay a causa de gobiernos corruptos desde el famoso Porfirio Díaz, según lo que nos dice la historia de México. Así que si no tuviésemos Apocalipsis, estaríamos ignorantes de que habrá un día en que el Dios Todopoderoso, el que corrió el telón e inició la obra, llegará el momento en que ajustará cuentas a los protagonistas de la historia. Y otra cosa que quería comentar, que si acaso no tuviésemos el libro de Apocalipsis, no sabríamos que la oración que yo creo que tú y yo hemos hecho por mucho tiempo sería contestada. ¿Sabes a qué oración me refiero? Me refiero al Padre Nuestro. ¿Te acuerdas cómo dice el Padre Nuestro, según lo que les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? ¿Cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre. Y después, ¿qué es lo que le hemos pedido por mucho tiempo? Venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo tengo 51 años de creyente y 51 años de estar haciendo esa oración. No es que la haga todos los días, pero la hago muy frecuentemente. Y le pido al Señor que haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero el tiempo pasa y parece ser que esa oración no sirve de nada. Parece ser, parece ser. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Fíjate qué es lo que ve Juan. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron ¿con qué? ¿Con quién? Con Cristo 1000 años. Llegará el momento en que el Señor Jesucristo ya haya descendido del cielo y haya juzgado a Israel y a las naciones, y las naciones que habrán sido salvas entrarán al milenio, y el Señor Jesucristo se sentará en el trono en Jerusalén, en el trono de David, y comenzará su reino por 1000 años. Es allí, será en ese momento cuando nuestra oración del Padre Nuestro será contestada. Venga tu reino y sea hecha, ¿qué cosa le pedimos? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y llegará el momento en que la humanidad gozará de un gobierno mundial justo, lleno de paz y lleno de gozo. Porque eso es lo que nos dice la Biblia, que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Desde luego entendemos que habrá prosperidad y un montón de cosas añadidas a todo este propósito y todas estas virtudes que gozará el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, ¿le das gracias a Dios por el libro de Apocalipsis, hermano? Yo sí le doy gracias. Cuando me convertí a Cristo hace 51 años, no me gustaba leer el Apocalipsis, me daba miedo. Entonces mejor lo hacía a un lado. Pero ahora que lo he ido entendiendo, lo he ido disfrutando y me he ido gozando, y sé que no tengo todas las respuestas a las preguntas que se puedan hacer tocante al libro de Apocalipsis, ni entiendo todas las cosas que están en el libro de Apocalipsis, y entiendo cada punto y coma que se encuentra allí en el libro. No es así. Hay cosas que no entiendo, pero hay muchas cosas que disfruto. Hay muchas cosas que creo. Hay muchas cosas que anticipo con gozo que algún día será. Por ejemplo, anticipo con gozo que algún día me pondrán unas vestiduras blancas. Anticipo con gozo que pondrán mi nombre, un nuevo nombre, en una piedrecita blanca y me la dan. Anticipo con gozo que estaré sentado con Cristo junto a Él. Anticipo con gozo muchas cosas que aquí están. Así que, bueno, era como una introducción al tema que nos toca en esta noche. En esta noche es el tema el Señor Dios Todopoderoso. Ya esta sería la tercera ocasión que abordo la enseñanza con ese tema, el Señor Dios Todopoderoso. Y te pido que vayas conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. Y centremos nuestra atención en quién es el escritor de Juan, perdón, de Apocalipsis. ¿Quién es el escritor de Apocalipsis? Versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hasta ahí la lectura. Después pasemos al versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo que quiero resaltar, hermano, es que cuando tú llegas a conocer el mensaje del Evangelio y te confiesas como pecador, como alguien que ha hecho lo malo, que a veces por ignorancia y otras con mucho conocimiento, y te arrepientes de esa maldad que brotó de tu corazón y te hizo hacer las cosas que hiciste. Y entonces te arrepientes y le pides perdón a Jesucristo y confías en la obra que Él llevó a cabo en la cruz, derramando su sangre, y esa sangre es usada para perdonar tus pecados, lavar tu maldad, para limpiar tu maldad, para lavar tus pecados, para perdonar tus pecados, para reconciliarte con Dios, para justificarte ante Dios, para glorificar, para redimirte ante Dios, para justificarte, santificarte, glorificarte. También glorificarte más adelante. Entonces, todo eso, ¿para qué es? Para que tú y el Señor Jesucristo desarrollen una relación. No con una iglesia, aunque gracias a Dios por la iglesia local. Es con una persona. El llevarte a una iglesia no te hace cristiano. Así como una vaca, si la metemos a la cochera de nuestra casa por 1000 años, la vaca sigue siendo vaca. No se cambia su naturaleza. Así también el que estemos dentro de la iglesia no nos transforma. Lo que nos transforma es la conexión que sostenemos con Jesucristo, la relación con el poder del Espíritu Santo y la revelación de la palabra. Entonces, te digo esto porque Juan desarrolló una hermosa relación con el Señor Jesucristo. Como nadie. Desde mi punto de vista, no hay otro como Juan, el apóstol Juan. ¿A qué me refiero? Te voy a decir. Por ejemplo, el apóstol Juan comenzó su relación con Cristo teniendo la experiencia de ver al Cristo encarnado. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14. Si tienes ahí tu Biblia, adelante. Y si no, ¿le estás pasando los pasajes? Lo puedes ir viendo allí en la proyección. Mira lo que dice versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis está anotado, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la primera experiencia que tiene el apóstol Juan, de encontrarse con Jesucristo y verle a Él como el Verbo encarnado, el Cristo encarnado. Pero ahí no termina la relación, ahí solamente se inicia, como tú y yo iniciamos la relación con Jesucristo cuando lo aceptamos, se inició apenas. Pero si tú no has desarrollado una relación con Cristo, mira, hermano, hermana que me estás escuchando, te has perdido lo mejor de la vida. Porque lo mejor de la vida no es tu marido, ni lo mejor de la vida es tu mujer, ni lo mejor de la vida son tus hijos, tus nietos, y tu perro, y tu gato, tu perico, y no sé cuánta cosa tengas. Eso no es lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida es una persona y se llama Jesucristo. Él es el hermoso de los hermosos, el bello de los bellos, el poderoso de los poderosos. Nadie como Jesucristo. Cuando Él resucitó y llegó a los cielos, se nos dice que traspasó los cielos y fue hecho más sublime que los cielos. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es más hermoso de todo lo que tú puedes encontrar de hermoso en la creación. Jesucristo es más hermoso. Y si tú no has desarrollado esa relación con Cristo, te has perdido de lo mejor.
Y si tú tienes como Dios a tu marido, pues yo te aseguro que Dios te lo va a tumbar. Y si tú tienes como tu Dios a tu mujer, Dios te la va a tumbar. Soy pastor por más de 50 años y he encontrado eso en mi caminar. La mujer que hizo de Dios su esposo, que hizo a su esposo Dios, Dios le tumbó a su ídolo, un ídolo de barro, con pies de barro, y adulteró y hizo una bola de sanganadas en contra de la mujer. Ahí está su Dios. Entonces yo te animo a que entiendes lo que te estoy diciendo, que la relación que Dios te permite tener con Jesucristo es lo más grandioso que puedes tener. Yo he escuchado frases como cuando se dice a la esposa, al esposo, eres el mejor regalo que Dios me ha dado en la vida. Yo digo, pues, si lo dijera una persona que no conoce a Cristo, lo entendería. Pero oír a una persona que conoce a Cristo y que diga que la persona sutana o mengana es lo mejor que le ha pasado en la vida, el mayor tesoro, el mayor regalo que ha tenido en la vida, bueno, pues ahí se los dejo a su consideración, ¿no? Pero yo creo que si no has desarrollado tu relación con Cristo al máximo, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Y ojalá que puedas arrepentirte, ¿no? Y hacer las correcciones necesarias para rectificar el camino. Bueno, estamos diciendo que Juan tuvo su primera experiencia fue con el Cristo, Cristo encarnado. Vamos a Mateo 7, Mateo 17, versículos 1 al 7. 17, 1 al 7. Dice así el pasaje. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano. Fíjate, aquí está Juan. Por eso te estoy diciendo las experiencias que tuvo Juan con el Cristo. Tuvo Juan su primera experiencia con el Cristo encarnado. Y aquí dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Aquí está la experiencia de Juan con el Cristo transfigurado. ¿Qué mensajes le comunicó esta visión a Juan? No nos lo dice. No nos lo dice. Pero yo me imagino que fue un impacto poderosísimo para ver que la persona con la que estaban conviviendo, el Cristo encarnado, es Dios encarnado. Y ahí estaba avalado por el reino de Dios a través de la presencia de Moisés, una figura central en la historia de la nación judía, y estaba Elías, un profeta encumbrado dentro del pueblo judío. Vieron a otro Jesús, un Jesús fuera de este mundo, el Cristo transfigurado. Veamos a capítulo 19 de Juan. Capítulo 19 de Juan. Tengo que apurarme para poder compartir todo lo que tengo hoy. 19 de Juan. Dice en el versículo 17.
Y cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Imagínate lo que habrá sido para Juan el poder manejar todo esto en su mente. El Cristo encarnado, que vieron lleno de gracia y de verdad. El Cristo transfigurado y ahora crucificado. ¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de Juan? El ver a su maestro cargando una cruz de manera injusta. No lo merecía. Después siendo crucificado de una manera, con una muerte espantosa. Es decir, estar crucificado, pendiendo tu cuerpo de tus heridas mismas, ¿no? Yo me imagino, un dolor terrible. Que bendito sea el Señor que tú y yo no tenemos que sufrir. Entonces, su tercera experiencia es con el Cristo crucificado. Ahora vamos a Juan 20. Esa triste historia desde el punto de vista humano, glorioso, esa triste historia de la muerte de Cristo en la cruz, glorioso para todos los que amamos la redención. Mira cómo se transforma. Versículo 19 del capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿vino? ¿Quién vino? Jesús, el encarnado, el transfigurado, el crucificado y ahora el resucitado. Ahí estaba Jesús, venció la muerte. Su paso por la cruz era necesario para lograr propósitos eternos como tener una compañera por toda la eternidad llamada la esposa del Cordero. Era necesaria la cruz. Entonces aquí vemos al apóstol Juan registrando esto. Y Jesús puesto en medio, al final del versículo 19, ¿qué es lo que dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué hizo eso Jesús? Para demostrarles que no estaban viendo la aparición de un espíritu, que era Jesucristo mismo resucitado. Y aquí están las huellas en mis manos y aquí en mi costado. Soy el mismo, crucificado y ahora resucitado. Después vamos a Hechos capítulo 1. Yo no sé si te estás gozando, hermano. Te estás gozando de esta relación que sostuvo Juan con este personaje tan maravilloso que tanto amamos, nuestro Salvador Jesucristo. Un personaje verdaderamente histórico. Estuvo presente en el planeta por un tiempo, unos 30 y tantos años, y posteriormente se fue. ¿Qué es lo que vamos a leer? Mira lo que dice en el capítulo 1 de Hechos, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos desde el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí tenemos al Cristo ascendido. Viéndolo ellos, fue alzado y lo ocultó una nube. Y ese bendito ser no lo volvió a ver el apóstol Juan hasta unos 60 años después. Digo, no lo volvió a ver porque en los registros que hay
de Juan no se nos dice que se le haya aparecido, así como se le apareció al apóstol Pablo, cuando menos en 2 ocasiones, si es que no más. No se ve. Entonces, esa fue la última ocasión que le vio y 60 años después se encuentran. Y eso está en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, voy a leer del versículo 10 en adelante. Yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ya aquí el encuentro de Juan el apóstol es con el Cristo glorificado. No lo conocía de esa manera, ni en el monte de la transfiguración vio al Señor Jesucristo con esta descripción. Allá era el Cristo transfigurado y aquí es el Cristo glorificado. Y entonces se va ampliando esa relación. Después de 60 años de no verle, ahora le ve lleno de gloria, lleno de majestad, y tan grande es la impresión que causa la persona de nuestro Señor Jesucristo en la vida de Juan, que él cae como muerto a los pies de Jesús. ¿No te parece maravillosa la relación? ¿Cómo va incrementándose la relación? Lo mismo puede pasar contigo y conmigo, no en que tengamos esas experiencias, sino en que vamos avanzando en nuestra comprensión de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y mira, por favor, en el capítulo 2, capítulo 2 y capítulo 3, aquí dice, mira, versículo 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién está diciendo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso? ¿Quién lo está diciendo? Es el mismo Señor Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí entonces vemos cómo el Señor Jesucristo se dirige a las 7 iglesias. Y aquí ya no es el Cristo transfigurado o el Cristo crucificado o el Cristo resucitado o el Cristo ascendido o el Cristo glorificado. Aquí vemos a Cristo pastoreando a su iglesia, diciéndole a cada iglesia lo bueno que tiene y lo malo que tiene y las recomendaciones que él hace y cómo se identifica él y qué promesas hace nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera nada más enfatizar el versículo 23 del capítulo 2. Fíjate por favor lo que dice en el capítulo 2, 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Esto que acabo de leer es aplicable a las iglesias de todos los tiempos.
desde el primer siglo hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia? Yo quiero que todas las iglesias sepan qué tenemos que saber, que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Las cosas más profundas del ser humano están en el interés de Jesucristo. Están en el interés porque es en la mente y en el corazón donde se califica la obra externa que uno hace. Por ejemplo, al estar aquí yo enseñándoles qué pensamientos y sentimientos hay en mi corazón al hacerlo. Pues eso es en lo que el Señor se está fijando. Y al estar tú escuchando, Él se está fijando en cuáles son los pensamientos y qué hay en tu corazón. Escudriña tu mente y escudriña tu corazón, tanto en ti como en mí. Y Él está dispuesto, como dice aquí, quiero recompensar, como dice aquí en el versículo, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces yo te quiero animar a que seas cuidadoso con lo que hay en tu mente y te des a la tarea de expulsar de tu mente todo pensamiento corrupto, mugroso, podrido que pudiera haber allí y de los sentimientos que pudieran tener la misma calificación que te dije en el corazón. Porque a Dios le interesan tus pensamientos, sentimientos, motivaciones, actitudes, intenciones, deseos, pasiones, imaginación. A Él le interesa todo lo que tú eres. Externamente no se conoce a la persona, es en el fondo, en lo que allí es realmente en donde se conoce a la persona. Y yo te animo que tú y yo seamos vigilantes de qué es lo que pobla nuestra mente, cuáles son los pensamientos que circulan aquí adentro y los sentimientos, la envidia, la amargura, el enojo, el rencor, el resentimiento, la crítica, la murmuración, el juicio, los pensamientos llenos de cochambre, o yo no sé, pero es tiempo de que entiendas de que Cristo es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Para qué? Para darle a cada uno según sus obras. Entonces, aquí está Cristo pastoreando a su iglesia. Luego en el capítulo 5, versículo 6 en adelante del capítulo 5, vemos que Juan tiene una relación con el Cristo ya no glorificado, ni el Cristo que pastorea la iglesia, sino el Cristo que es exaltado en el reino del Padre, en el reino de luz, en el reino eterno. Mira lo que dice en el versículo 5 del capítulo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y de desatar los 7 sellos. Aquí se está identificando al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué con el león de la tribu de Judá? Porque cada una de las tribus tenía un estandarte para identificarse. Cuando marchaban ya para seguir recorriendo el camino de Egipto a la tierra prometida, se agrupaban por tribus y adelante de cada tribu iba un estandarte. En la tribu de Judá, que es de la que desciende el Señor Jesucristo, en su humanidad tenían en el estandarte un león. Por eso está diciendo el león de la tribu de Judá. Y en algunas ocasiones, en las cosas que se manejan dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, aparece el león. Es por eso. Pero es que también el león se compara con Satanás. Sí, también se compara con Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí te está comparando al Señor Jesucristo con ese león, el león de la tribu de Judá. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Arriba se le identifica como león y aquí como cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres, fíjate lo que sucede cuando el Señor Jesús, identificado aquí como el Cordero y el León de la tribu de Judá, ¿qué es lo que sucede? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes,
los 24 ancianos. ¿Qué hacen? Se postran delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su nombre era millones de millones, que decían a gran voz. ¿Qué es lo que decían a gran voz? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Por eso te estoy diciendo que aquí ya el apóstol Juan ve al Cristo glorificado, vestido y con la apariencia que vimos en el capítulo 1, pero ya aquí en el capítulo 5 ya está exaltado, ya recibe el reconocimiento de todos los seres que están descritos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que declaran? Lo que declaran: adoraron, le dan adoración al que vive por los siglos de los siglos. Luego, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo ve el apóstol Juan al Señor Jesucristo? Fíjate cómo va creciendo toda esta situación, glorificado, exaltado, y ahora en una cena de bodas. Ve al Cristo casado, en unión con su esposa, la iglesia. Millones y millones y millones de seres humanos, judíos y gentiles, después del Pentecostés, integrando esa multitud. Esa multitud es, comparativamente hablando, la esposa del Cordero, la cual amó y se entregó a sí mismo por ella. Y habrá una cena, y habrá un banquete, y habrá ahí una celebración maravillosa. Y veamos en el capítulo 19 también, 11 y 16, dice aquí: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta ahí la lectura. Ya tengo que ir terminando. Si quiere usted después leer lo siguiente adelante. Lo que quiero aquí ilustrarles es que ya el apóstol Juan ve al Señor Jesucristo en otra escena, en otra identificación. Aquí lo ve como el fiel y verdadero, como el Verbo de Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene como un conquistador, Cristo el conquistador, y viene con una multitud de jinetes. Yo entiendo que allí vendremos los que estemos con él como iglesia, vendremos acompañando a nuestro esposo, el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 24, vean por favor, ya lo leímos, pero nomás para completar la idea: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí Juan está viendo a ese Cristo conquistador ya como el Cristo que está reinando. Se está cumpliendo el Padre Nuestro, la petición: venga a tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y finalmente, la última visión que tiene Juan en esta hermosa experiencia en su relación con Jesucristo es ver al Cristo eterno. Está en el capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y hasta ahí. Hasta ahí se acaba la relación en cuanto a comprensión de lo que Cristo le quiso mostrar de sí mismo. Como, fíjate, todo es el recorrido. El Cristo encarnado, transfigurado, crucificado, resucitado, ascendido, glorificado, pastoreando a su iglesia, exaltado, casado, conquistador, reinando y eterno. ¿Te parece maravilloso? Pues para mí sí. Si no te parece maravilloso, bueno, pues no sé por qué, ¿no? Pero esto es encantador. Esta es una revelación que es lo que me dice a mi corazón. Amado, en tu relación con Cristo no hay límites. Los límites los pones tú. Si yo busco al Señor y busco mi comprensión de su bendita persona, no tendré todo esto que acabamos de decir, ciertamente, eso fue para Juan, pero en mi caminar con Jesucristo iremos más a fondo y más a fondo y nuevos niveles, nuevas profundidades en la relación con Cristo. Entonces, quería hacer alusión a las experiencias que tuvo el Juan en relación a esto, a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que se llama el título el Señor Dios Todopoderoso? Mira lo que, eso te lo tengo que decir en 5 minutos. Mira lo que dice Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice aquí, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si digo Señor Dios, es porque checando el griego, en un Nuevo Testamento en griego que tengo, en ese Nuevo Testamento dice Señor Dios. ¿Por qué se omitió aquí? Eso no lo sé. Pero buscando otras versiones, sí incluyen Señor Dios. Entonces diría, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y tú puedes decir, oye, pero si esto es la forma en que se refiere a nuestro el Padre Celestial, veamos en el capítulo 4, versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes, cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y vayamos a Apocalipsis 21, 5 y 6. Apocalipsis 21, 5 y 6 dice así. Y el que estaba sentado, fíjate dónde estaba sentado, en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces aquí, fíjate cómo se está identificando el Padre con la frase, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
también se identifica en otros momentos, y aquí el Señor Jesucristo hace la misma identificación hacia su persona. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el Señor Jesucristo recibe por revelación del ángel que al Señor Jesucristo se le debe también dar ese nombre, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, igual que al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es coigual con el Padre. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que honra al Padre, honra al Hijo. Cuando le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice el Señor Jesucristo en respuesta: tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido. ¿No crees que el Padre es en mí y yo en él? ¿No crees? Yo no hago las cosas por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, él hace la obra. Y en el capítulo 17, en la oración que hace el Señor Jesucristo, en varios pasajes, ya no tengo tiempo de leerlos, en el versículo 11, en el versículo 20 al 23 de Juan 17, ya no lo vamos a leer, ahí dice que yo en ti y tú en mí, perfectos en unidad, yo en ti y tú en mí y yo en ti. Ahí está. O sea, el Señor Jesucristo, con toda justicia, se puede decir que es Dios eterno. Este nombre nos habla de su divinidad, nos habla de su eternidad, de su omnipotencia, que Él es la causa y el fin de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso se nos dice en Juan. Y también en Colosenses se nos dice que por causa de Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Así que con esto te estoy diciendo que el Señor Jesucristo, con toda justicia, se le puede decir que Él es el Adonai, el Elohim y el Shaddai, el Señor Dios Todopoderoso. Igual que al Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Son distintas personas. Eso es muy claro en el Apocalipsis. No es que el Padre se aparece ahora como papá y luego se aparece como Dios Hijo y es la misma persona pero diferente figura. No, no, no. Son dos personas distintas, cada una con su individualidad, cada una con las funciones que debe de llevar a cabo dentro de la administración de la Trinidad. El Padre, con toda justicia, se puede decir que Él es el Señor Dios Todopoderoso, Alfa y la Omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Y con toda propiedad podemos decir que el Señor Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio, el fin, principio y fin de todas las cosas. El que era, el que es, el que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. Es lo que quería compartirte contigo en este día miércoles. Espero que lo que te compartí haya sido de edificación para ti y que te anime a desarrollar una mejor y mayor relación con Jesucristo. Si no le has dado mucho caso al Señor Jesucristo porque andas pensando en otras cosas, yo te sugiero que no te pierdas de lo más sublime que hay en la vida, que es Jesucristo. ¿Sabes cómo se le dice al Padre? El alto. ¿Cómo se le dice a Jesucristo? El sublime. Y al Espíritu Santo, el santo. El alto, sublime y santo. Así es tu Dios. Entonces yo te animo a que este mensaje despierte en ti amor por Jesucristo, devoción por Jesucristo, admiración por Jesucristo, y que te des a la tarea de desarrollar esa relación. Porque te digo una cosa, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?
que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Espero que este mensaje sea usado por el Espíritu Santo en tu vida para fomentar tu relación con Jesús. Y ahorita que hay tiempo, que hay vida, pues aprovéchala. Recuerda que nomás tenemos una vida y que cada día es una oportunidad que tenemos para prepararnos para la eternidad. Y te he enseñado como tu pastor a mis ovejas, de quien soy pastor, les he enseñado que cada día es una dedicada oportunidad para prepararnos para la eternidad. También les he enseñado que sabiduría es ver la vida a través de los ojos de Dios, verla con los pensamientos de Dios, no con los pensamientos de las mugrosas canciones que andan por allí, ni de las novelas y pláticas entre comadres y pláticas de lavadero. No, y estar escuchando películas y no sé cuánta cosa inunda tu mente. Yo te animo a que dejes que este libro sea el que coloque en tu mente los pensamientos de Dios y que a través de los pensamientos veas el mundo. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a Dios, a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te animo a que este mensaje dejes que penetre. Cierra tus ojos. Padre, yo he tratado de explicarle a mis hermanos de la mejor manera posible, según mi capacidad, la importancia de ver a tu Hijo como nos lo revela tu palabra. Es maravilloso ver el recorrido de Juan en su conocimiento, en su experiencia con Jesucristo. No podemos replicarlas, son cosas sublimes, separadas para las personas que tú así lo dispusiste. Pero podemos crecer, podemos desarrollar nuestra relación con Cristo. Y yo quiero, Padre eterno, bendecir tu corazón cuando dispusiste darle a la humanidad un Salvador, como es el Señor Jesucristo, darle a Israel un Mesías, como es el Señor Jesucristo, y darle a la iglesia del Señor Jesucristo un esposo, como es nuestro amado Salvador. Gracias por dárnoslo, Señor. Gracias por ser Él nuestro pan de vida. Gracias por ser Él la luz que ilumina nuestra vida. Gracias por ser Él la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias porque Jesucristo mora en el corazón de todos nosotros los que creemos. Yo, Señor Padre eterno, delante de ti, bendigo a cada persona que escucha este mensaje. Que este mensaje taladre su espíritu, su alma, su mente y su corazón, y que establezca a Jesucristo en las profundidades de su ser, y que tu Espíritu Santo le guíe a obtener y desarrollar una mayor relación, mayor y mejor relación con Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él es que podremos ir a ti, a la casa del Padre. Gloria sea tu santo nombre. Gloria sea Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad de aprender de tu palabra. Todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, buenas noches. Si el Señor tarda en su venida, nos vemos el próximo domingo. Recuerden que a los hermanos de la iglesia les estamos hablando por teléfono a través de los obreros. Se les está notificando que los esperamos a las 10:30 de la mañana o a las 12 del día. Por favor, hermanos, seamos puntuales. El tiempo va a durar nada más 1 hora, así que por favor llega a tiempo para que todo lo que se ha preparado y se exprese ahí en la reunión sea de bendición para tu vida. Te mando un abrazo, te bendigo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, y gracias por sintonizarte con nosotros. Buenas noches.